Hermanos, continuamos con nuestro estudio de la carta de Primera de Pedro y nos encontramos ahora aún en el capítulo 3. Hemos estado estudiando esta carta por ya algunos meses, no de manera continua, pero cada vez que podemos volvemos a ella. En nuestro estudio de esta carta hemos visto cómo el apóstol Pedro llama a los creyentes a vivir no solamente en santidad con respecto a sus vidas entre ellos, sino también con respecto a las relaciones que la iglesia tiene con el mundo. Eso lo vimos en capítulo 2, cómo debíamos vivir de acuerdo a lo que el Señor llama a una nación santa, a vivir de esta manera como peregrinos y extranjeros, separados del mundo que nos rodea. En medio de esa vida del mundo que nos rodea debemos batallar, pero esta batalla no es una guerra contra sangre ni carne, es una batalla en contra del pecado y en contra de nuestra propia mente, nuestra propia naturaleza pecaminosa que aún permanece en nosotros. Debemos vivir dando ejemplo de Cristo en sufrimientos en medio del mundo que nos rodea. Las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, tanto en el gobierno civil, en el trabajo y también en el matrimonio. En nuestro, en nuestro estudio anterior vimos los pasajes del 8 al 12, vimos cómo el apóstol Pedro termina esa porción con una aplicación del Salmo 34, donde nos decía: el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esta tarde iremos a 3 versículos siguientes, del 13 al 15. Vamos a leerlos en esta tarde. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Después de esa exposición o esa aplicación que el apóstol hace del Salmo 34, donde termina: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. De esta manera, el apóstol lanza una pregunta retórica: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Recordamos nuevamente, esta carta está siendo dirigida a creyentes, a hombres y mujeres que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Pero a la vez dice o hace una aclaración condicional: si vosotros hacéis el bien, si vosotros seguís el bien. A nuestro alrededor existe una serie de enseñanzas o iglesias que predican un evangelio de la prosperidad. No está oculto para nosotros saber que gran parte de esa enseñanza dice que los creyentes no deben sufrir, o los creyentes no van a sufrir. No van a sufrir enfermedades, no van a sufrir persecuciones, porque al fin y al cabo ellos tienen el poder y la fe. Entonces pueden detener incluso los ataques de Satanás. Hay gran jactancia en esa
predicación, en ese evangelio. Pero bueno, el apóstol aclara, ella ha venido aclarando a este pueblo dispersado, a este pueblo de Dios en diferentes lugares, de que más bien ellos van a sufrir persecución, va a haber aflicciones. En el versículo 9 les dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Iban a hacerles mal, iban a maldecirlos. También en el capítulo 2, versículos 18 al 25, habla acerca a los criados, acerca de estar sujetos a sus amos, no solamente a los buenos y afables, dice el 18, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. El apóstol Pedro no está hablando de un evangelio de la prosperidad en estos pasajes, sino más bien de un evangelio que reconoce que Cristo es el Señor, su Salvador, y aún en medio de los sufrimientos y de las dificultades, de las pruebas, de las enfermedades, ellos no sufrirían ningún daño. ¿Qué tipo de daño sería este? ¿Físico? Bueno, realmente vemos que no se trata de daño físico, porque está hablando en el pasaje que leímos del capítulo 2, padeciendo molestias, padeciendo injustamente. Y luego dice, pues que, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. No está hablando de daño físico, pero tampoco de daño verbal, porque bien ha dicho que serían maldecidos. En el versículo 9 del capítulo 3, sino más bien parece expresar cómo en medio del mundo que vivimos, los creyentes, los cristianos, sufrirán y padecerán persecuciones. Es cierto que el mundo que nos rodea, algunas veces movido por compasión y por la gracia común, no se enfrentan a la iglesia de Dios abiertamente y no la confrontan. Otros hombres estiman las virtudes de los cristianos. Esto igualmente por la gracia que el Señor derrama sobre ellos. Pero incluso algunos son disuadidos de cometer perversiones en contra de los creyentes, como, como nos lo recuerda Salomón en Proverbios 15:1. Leamos ese pasaje. Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Algunos creyentes en la práctica de la verdad, a pesar de que sean enfrentados y confrontados con maldad, tendrán una blanda respuesta y van a apaciguar las tempestades que se avecinan en contra de ellos por parte del mundo que les aborrece. Pero vemos como entonces el apóstol nos está hablando de un daño espiritual. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Creo que apóstol Pedro, en su forma rápida y resumida, práctica de decir las cosas,
no expande tanto más en este mismo pasaje. Pero para eso tenemos al apóstol Pablo, que es un poco más extenso. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos de alguna manera el paralelismo que hay entre estos pasajes. Ambos enseñanzas que están siendo dirigidas a los creyentes para ser recordados de la confianza y de la esperanza que tenemos en Cristo, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las aflicciones, a pesar de las dolencias. El apóstol Pedro lo dice de una manera distinta. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La respuesta a esta pregunta que lanza el apóstol Pedro en forma retórica, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? La respuesta es nadie, nada, ninguna cosa, ni la enfermedad, ni las persecuciones, ni los padecimientos, ni las dolencias, nada puede hacer daño a los que están en Cristo Jesús. Pero eso no significa que no van a sufrirlo, eso no significa que no van a vayan a padecer persecuciones, sufrimientos y dolencias, sino que en medio de esos sufrimientos y dolencias, la confianza está firme porque está en Cristo Jesús. Está hablando de aquellos que han creído. Está hablando de que el Señor mismo les protegerá y nada se saldrá de su soberanía, su soberana mano. Zacarías Ursinos creo que lo explica de una manera muy particular en el Catecismo de Heidelberg, en la pregunta 1, donde dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y algunos hemos escuchado esa primera pregunta del Catecismo. Y esa primera pregunta, primera respuesta, es suficiente para dejarnos pensando mucho tiempo. Y dice que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre, cel- de mi Padre celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Zacarías Ursinos haciendo una exposición práctica de la vida del creyente y de la confianza de una teología pastoral que busca la consolación de las ovejas, expone este catecismo y lo vemos desde la primera pregunta. Pero creo que es lo mismo que el apóstol Pedro está haciendo. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? Esa, esa primera
respuesta al catecismo de Heidelberg es bastante interesante, porque aún en medio de la sociedad que vivimos, uno de los grandes temores que como hombres veo hoy en día a través de los anuncios es el padecimiento a quedar sin cabello, padecimiento a quedar sin pelo. Pero esa exposición de ese catecismo es tan confortable para los que incluso nos estamos quedando sin. Somos recordados de que ni uno solo de nuestros cabellos cae si no es por la voluntad de Dios. De cosas que nosotros podríamos decir tan inútiles, pero el Señor tiene cuidado de ello. Todo esto está envuelto en medio del condicional que explica aquí en este versículo 13. Si vosotros seguís el bien. Muchos hombres, mujeres alrededor nuestro toman estos pasajes de grandes promesas del Señor para su pueblo como suyos, solo que lo hacen sin seguir el bien. Sabemos que alrededor de nosotros, incluso el ladrón dice gracias a Dios por permitirme robar este día. Pero no es a quienes está dirigiéndose esta carta, esta epístola. Está dirigiéndose también a aquellos que hacen el bien. Y de hecho, una palabra que se usa aquí es, si vosotros seguís el bien, esa palabra que se usa de seguir es, si vosotros tenéis celo por el bien. Y la palabra que se usa es celotes, que era una palabra conocida en medio del pueblo judío de aquel tiempo. Los celotes eran defensores de las tradiciones judías, aquellos que aborrecían al imperio romano y buscaban al imperio fuera de Jerusalén. Apóstol Pedro nos estaba diciendo, si vosotros no solamente siguen el bien, sino también si tienen un celo por el bien, si tienen un deseo, una búsqueda constante interna de hacer lo bueno. Sabemos que los no creyentes no tienen tal celo. ¿Cuál bien es el que se nos habla aquí? ¿Cuál es el bien que se nos dice? Bueno, este bien ha sido expuesto por el apóstol anteriormente. Lo ven exponiendo desde el capítulo 2. Capítulo 2 inicia con la forma de hacer lo bueno, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas detracciones, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso lo explica particularmente en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, la benignidad del Señor. Entonces, este hacer lo bueno es desechando el pecado, haciendo a un lado la maldad, las perversiones. También siendo edificados, creyendo y creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, siendo edificados como este edificio que es la iglesia. También es abstenerse de pasiones, de deseos carnales que batallan contra el alma. Capítulo 2, versículo 11.
también lo es sometiéndose a las autoridades en las áreas que vimos: civil, trabajo y el matrimonio. Pero también es hacer el bien en medio de la iglesia, unos con otros, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que nadie nos podrá hacer daño? Bueno, siguiendo el bien, teniendo celo por estas cosas, buscando constantemente el aplicar, el vivir esto, esta exposición de hacer lo bueno en nuestras vidas. Así seguimos el bien. Recordamos lo que ya se nos ha dicho, que aún el cristiano más justo va a sufrir. El apóstol Pedro parece retomar el tema en el versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si vamos a Juan capítulo 16, incluso un poco antes, el 15, 18, veremos en ese pasaje, en ese capítulo, cómo el Señor Jesús conforta a los discípulos, trae confianza a ellos a través de una exposición del sufrimiento en medio de la vida cristiana. Empieza el 5, el 15, 18, Juan 15, 18, diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El cristiano más justo va a sufrir. El mejor cristiano, aquel más piadoso, aquel que está más cerca del Señor, aquel cuya oración es constante, va a sufrir. Versículo 20, a la mitad del versículo, les dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero el capítulo 16, versículo 1, el Señor también les vuelve a recordar: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Versículo 4, capítulo 16 dice: más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os lo había dicho. El Señor usa el recordatorio de estos sufrimientos y padecimientos que podrían parecer desalentadores para traer consolación. Vaya forma de traer consolación. De hecho, en el versículo 25 hasta el 33, el Señor aclara y les dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo.
Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Y Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si tuviéramos tiempo de ir al testimonio histórico de cada uno de los apóstoles, entenderíamos un poco más de los padecimientos y sufrimientos que fueron prometidos en este pasaje. Y de alguna manera el autor a los Hebreos en el capítulo 11 nos recuerda de algunas de estas cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. El problema con el Evangelio de la Prosperidad es que se queda hasta ahí y no continúa leyendo, porque dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, no sé cuál es su evangelio. Espero que no sea el de la prosperidad. Espero que sea el completo y pleno evangelio de Jesucristo, el cual nos habla de que a pesar de los sufrimientos y las aflicciones, sea cual sea, si usted está en Cristo, no sufrirá, porque tiene el confort y la consolación que Cristo da a los suyos. No necesariamente a través de que todo esté bien en toda su vida. Sí, el Señor hace conforme a su voluntad y ha escogido algunos hombres o escogió algunos hombres durante su vida aquí en la tierra para que no tuvieran sufrimientos. Algunos creyentes que viven en este mundo no experimentan los mismos sufrimientos que usted y yo. Algunos el Señor da gracia especial y particular. Tal vez no se encuentren en tal aflicción como usted o como yo. Pero también hay otros creyentes en este mundo que no están ni cerca de nosotros en cuanto a la aflicción. Aún hasta el día de hoy hay creyentes que por solamente el hecho de profesar el nombre de Cristo Jesús como su Señor son perseguidos. El escritor de los Hebreos
nos hace este recuento. Pero como hablaba, el testimonio de los apóstoles es uno de persecuciones, de martirios. Testimonio de los discípulos, de los apóstoles, la siguiente generación también es uno de martirios, de persecuciones. El libro de Fox de los mártires narra historias que a mí sinceramente me dejan en lágrimas. Cualquiera que prometa un evangelio sin dificultades está básicamente mintiendo y está contradiciendo las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo, que leemos ahora en Juan 16, en este mundo tendréis aflicción. Pero es el mismo Señor que dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo también recuerda a Timoteo en medio de su enseñanza, que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mundo a nuestro alrededor aborrece al Señor. No debemos olvidar eso. Si a mí me ha aborrecido, ¿cómo no lo va a aborrecer a ustedes? La única forma de que el mundo no nos aborrezca a nosotros es si no nos parecemos en nada a nuestro Señor Jesucristo. Por ende, debemos meditar en eso. Debemos pensar cómo estamos viviendo nuestra vida. El apóstol Pedro les recuerda, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y es básicamente lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro está pasando y comunicando el mensaje a otros creyentes. Él lo recibió del Señor Jesucristo directamente, pero ahora se encuentra pasando el mismo mensaje a los otros creyentes. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estamos llamados a no tener temor de los hombres, sino del Señor. El apóstol Pedro introduce en ese siguiente versículo como una contraparte al temor de los hombres. Dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. De Él sí tenemos que tener temor, reverencia, considerarle santo en nuestro corazón, santificarle en nuestros corazones. Es interesante que en ese pasaje que en el versículo 15 habla de dos cosas.
Habla acerca de santificar al Señor en los corazones, pero también a la vez de estar siempre preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En medio de el mismo evangelio, probablemente de la prosperidad y otras congregaciones que se encuentran hablando de esto, se suele hacer un contraste drástico entre el corazón y la razón. No, es que yo lo siento, yo siento al Señor. Y no voy a hablar en contra de eso en esta noche, pero normalmente ese énfasis se hace dejando de lado la razón. No, no, es que usted no tiene que pensar si está bien o está en lo correcto. Usted debe sentirlo. Otros han dicho, bueno, no, no, mucha doctrina, la letra mata. Y usan pasajes fuera de contexto. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro en ese pasaje? Vamos a Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué está diciéndonos Salomón en este pasaje? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermano, creo que Salomón se equivocó porque en realidad nosotros no pensamos con el corazón, pensamos con la mente. Usted tal vez se haya equivocado en la forma como se manejan esas cosas. Bueno, él no nos está hablando de una manera médica, con un lenguaje científico, está haciéndonos una alusión a la forma y a la manera en que los seres humanos estamos compuestos. Lee Warfield escribió un libro que se llama Autoridad, Intelecto y Corazón, el cual hace distinciones de la integridad del hombre y separa eso en tres partes. La autoridad está hablando de la voluntad del hombre, donde se toman las decisiones, intelecto, el pensamiento, la razón, nuestros razonamientos, y el corazón, aquellos sentimientos y emociones. Y ese es básicamente lo que encontramos si damos una ojeada a las escrituras donde se refiere al corazón, donde se refiere a la mente y donde anda de la voluntad. Algunos piensan que este énfasis en santificar al Señor, a Dios, el Señor en nuestros corazones, tiene que ver con un dejar de lado la mente. Y no, el creyente no está llamado a dejar el cerebro afuera de la puerta. Está llamado a amar al Señor, nuestro Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nos recuerda Marcos, capítulo 12. El Señor hablando a los fariseos y respondiéndoles una pregunta, que cuál era el mayor de los mandamientos. Habla acerca de este mandamiento y ese mandamiento no es un mandamiento a separar cada una de esas cosas, sino a tomarlas todas como conjunto a la hora
de amar al Señor, sí, con nuestra mente, porque hemos entendido y comprendido quién es nuestro Dios. Él se ha revelado y se ha revelado en su palabra de forma inteligible, no comprensiva. No entendemos todo lo que Dios es, pero sí podemos conocerle a través de la razón, porque Él se ha revelado. También podemos amarle con nuestro corazón, ya que nuestras emociones, iluminadas por ese entendimiento de quién es Él, de cuál ha sido su obra en medio de nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo para la salvación de pecadores. Nuestro corazón se ha movido a amarle y a quererle. Y luego nuestra voluntad, obedeciendo aquello que hemos entendido de Él, a esos afectos que han sido movidos a amarle, tome decisiones de acuerdo a eso. Viva de acuerdo a eso. La mente, el corazón y la voluntad. Pero Pedro no la separa en este pasaje, sino que más bien lo utiliza como el hecho de santificar a Dios en tu corazón. Recordamos un pasaje en Lucas 6:45, donde nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol Pedro nos está diciendo, ahí en lo profundo de tu corazón santifica al Señor. Santifícalo internamente, en la profundidad de tu vida, en oración, en búsqueda de su palabra. Santifícale ahí, ámale ahí. Y en medio de esa búsqueda de la santificación del Señor nuestro Dios en nuestros corazones, con nuestros afectos, podamos entonces dar razón de Él a los que están a nuestro alrededor. De hecho, nos llama a estar siempre preparados para presentar defensa. Y utiliza esa palabra que es muy común en nuestros círculos reformados escuchar acerca de la apologética. Utiliza la palabra defensa. La palabra es apología. Para algunos causa confusión porque apología es de donde se toma la palabra apology en inglés y en otros lenguajes también, la cual es utilizada para decir disculpas. Pero no se trata acerca de pedir disculpas o de dar disculpas. Discúlpeme, es que yo lo que creo es, no, sino más bien defensa. De este, nuestro pasaje en esta traducción lo traduce muy bien para presentar defensa, para defender, para defender la racionalidad que el Evangelio de Jesucristo tiene, la lógica. Los hombres van a pedir razón. Las personas que nos rodean y más se han visto en medio de nosotros o en nuestras vidas, la forma en que nos comportamos amando al Señor, obedeciéndole al obedecer a nuestros gobernantes, al obedecer a aquellos amos malos y perversos, al obedecer o someternos como mujeres a maridos incrédulos o como hombres a mujeres que no creen en el Señor, amándoles. El mundo va a tener preguntas y pedirán una razón.
Algunos se escudan y dicen, bueno, yo no profeso todas estas cosas acerca de doctrinas y de, a mí eso no, a mí solamente Cristo, hábleme de Cristo, eso es mi religión. Yo soy espiritual. Bueno, ¿y quién es Cristo? En tanto esa persona responda a esa pregunta, empezará a hacer doctrina. El problema es en si es correcta o no, es ortodoxa o no. Los hombres van a pedir razón, pero razón de qué? De la esperanza que hay en vosotros. Ya el apóstol Pedro nos ha llamado a ver esa esperanza que hay en el Señor. Esa esperanza de un día ver capítulo 1 versículo 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿De qué forma debemos dar razones a los hombres? Continúa en el mismo pasaje, mansedumbre y reverencia. Nuestra tradición reformada calvinista tiene un, un asunto particular con respecto a aquellos que encuentran esta doctrina y son recién convertidos a ella o recién la aceptan como parte de su vivir. Y ese un celo porque las demás personas entiendan y comprendan esto. Muchas veces el énfasis o el esfuerzo que se lleva a cabo al tratar de convencer a otros que esta es la sana doctrina puede tener falencias de macedumbre y de reverencia. Muchas veces por el esfuerzo de hacer querer a otros ver la gloria de Dios en la salvación, podemos llegar a insistir de manera irreverente o sin mansedumbre. Una vez más, el apóstol Pedro está recordándonos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas fueron las palabras del Señor. La otra es cuando. Siempre, siempre debemos estar preparados para presentar defensa. Bueno, pero es que yo no soy un apologista. Yo no me enfrento, yo no hago debates y intento debatir estas doctrinas con otras personas. Bueno, tal vez no, pero sí tienes constante contacto con personas a tu alrededor que no conocen al Señor y que tienen inquietudes y preguntas con respecto a la forma que vives dando testimonio del Señor. Compañeros de trabajo, familia, hermanos, amigos, personas con las cuales constantemente tenemos algún tipo de interacción, muchas veces tienen preguntas. Es nuestro deber y nuestro llamado estar siempre preparados.
Tal vez vendrán con alguna pregunta que no tenemos inmediatamente la respuesta. Mi esposa es una que me pone a prueba constantemente. Yo, no, mi amor, no sé. Ahorita no sé, pero voy a buscarlo. El llamado para los creyentes es a santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar una defensa de nuestro evangelio. Oremos. Señor y Dios nuestro, gracias damos por la oportunidad que nos has dado de ir a tu palabra, de ser recordados de la gloria de tu evangelio, de la gracia maravillosa que hay en él. Permítenos asimilar como tu pueblo tu palabra, a creer y confiar en esto que has dicho. Permítenos, Señor, santificarte en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, y que de la abundancia que hay en nuestro corazón hable en nuestra boca. Te pedimos perdón, Señor, y hemos sido negligentes en nuestro andar y estar preparados para presentar razón de tu gloria, de Cristo Jesús, de su obra. Gloria sea dada a ti, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús.